No nos dejes caer en la tentación. Estamos en esta sexta petición del Padre Nuestro y de primeras tenemos que plantearnos qué es lo que le estamos pidiendo al Señor con esta petición. Muchas veces podemos plantearnos que lo que le pedimos es que no seamos tentados, que no tengamos que sufrir las circunstancias de la tentación constante y continua. Pero sin embargo lo que le pedimos al Señor es otra cosa. El Señor lo que nos muestra con esta petición no es tanto el hecho de que no nos sintamos tentados, sino que no lleguemos a ceder a esa tentación. Porque muchas veces también nos podemos plantear que el hecho de sentir una tentación, de experimentar una tentación, ya es un pecado, ya estamos pecando, y no es así. La tentación en sí no es pecado, de esa manera incluso el Señor fue tentado, y Él era Dios. La tentación de por sí no es pecado, sino que el pecado es el hecho de decir sí a la tentación. Y eso es algo que se muestra muy claramente ya desde los orígenes, con la situación de Eva, cuando ella dice sí, cuando ella entra en ese diálogo con el demonio. De esa manera, en la tentación, digamos que nos encontramos también esa cuestión, esa circunstancia tan importante de ejercitar nuestra voluntad con la gracia de Dios. De esa manera, en el Catecismo de la Iglesia se nos muestra muy claramente en el punto 2847. Dice así: el Espíritu Santo nos hace discernir en la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada. Es, esa necesidad también que tenemos de ser probados, para mostrar a Dios nuestro amor, para demostrarnos también a nosotros mismos que somos capaces de amar a Dios, que podemos estar por encima de esas pruebas, siempre por la gracia de Dios, porque como veremos también es esencialmente, y también lo muestra claramente el Catecismo, lo fundamental para luchar contra las tentaciones es la oración. De esa manera también así aparece en el punto 2849. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Pues ya el Señor nos muestra claramente la importancia en su propia vida terrena de la oración, cuánto más nosotros necesitaremos de esa oración para poder mantenernos por encima de esas tentaciones. Con lo cual tenemos que ver, como decimos, esta petición como ese ruego al Señor para que Él nos ayude, para que el Padre nos ayude con su gracia a no caer en las tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Comenzamos con ese pasaje tan conocido de los orígenes de nuestra existencia, ese pasaje del Génesis, en el cual se muestra esa primera tentación en la cual cae Eva directamente y simple y llanamente por entrar en diálogo con la serpiente. De esa manera, ante esa pregunta de la serpiente, ella lo que hace es responder. La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín os ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Y, nada más comenzar con ese diálogo, la serpiente, el demonio, continuará. De esa manera la serpiente le replica: no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Esa primera tentación en la que caerá Eva, que consiste básicamente en desconfiar de Dios, desconfiar de su bondad, y a partir de ahí ya caerá en el resto de pecados, en esencia, en la concupiscencia. De esa manera el Papa Francisco, refiriéndose también a este pasaje, nos deja muy claro esto. Cuando el diablo enreda a una persona, lo hace con el diálogo, trata de engañarlo. Con el diablo no se puede dialogar, de lo contrario se termina como Adán y Eva, desnudos.
Y el Papa Francisco también nos da la solución, la clave para esta tentación. Nos dice, en la tentación no se dialoga, se reza. Es decir, no se entra en diálogo con la tentación, sino que se entra en diálogo con Dios para que de esa manera podamos rechazar esa tentación, ese diálogo, y podamos preservarnos de caer en esa tentación. De esa manera nos decía el Señor, y se muestra claramente en el Evangelio de San Mateo: velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Más adelante nos encontramos con este otro pasaje, precisamente Caín, este hijo de Adán y Eva, cuando comienza con esa tentación, ese odio hacia su hermano Abel, y comienza con esa tentación de hacerle daño. Y es bonito ver cómo el Señor lo que hace ahí es dialogar, tratar de entrar en diálogo con Caín, y le dice: el Señor dijo a Caín, ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. En este diálogo, el Señor trata de mostrarle a Caín que él podrá dominar esa tentación, que esa tentación no va a estar por encima de sus fuerzas, siempre y cuando Caín entre en diálogo con Dios, no entre en diálogo con la tentación, no entre en diálogo con el demonio, sino que mantenga ese diálogo con él, con el Padre. Y de esa manera será capaz de evitar esa tentación y de dominar ese instinto. Desgraciadamente, Caín no seguirá ese buen consejo de Dios y al final, lógicamente, termina matando a su hermano. Dentro de todos los personajes que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, muchísimos casos de tentaciones, pero un personaje clave, lógicamente, ya en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote, este hombre atormentado, tremendamente atormentado por esas terribles tentaciones que él sufría. Nos podemos imaginar cuántas veces el Señor, durante ese periodo de tiempo, esos años que estuvo conviviendo íntimamente con Judas Iscariote, en cuántas ocasiones él le habría aconsejado, le habría alentado para que luchara también contra esas tentaciones, contra todo lo que le iba surgiendo y se pudiera mantener al margen del pecado. Dentro de tantos y tantos casos nos encontramos en los Evangelios el caso de la mujer pecadora, ¿no?, que unge al Señor. En este caso recordamos cómo es Judas el que le dice al Señor, estamos en el Evangelio de San Juan, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Estaba escandalizado por ese gasto que había llevado a cabo esta mujer con ese perfume. Y el Señor le replica, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Ese consejo que le da el Señor, esa orientación para que él sea consciente del valor y del mérito del detalle de esta mujer para con el Señor. Igualmente, un detalle muy significativo también es ya la última cena, cuando Judas iba a llevar a cabo directamente su traición, cuando el Señor le da directamente de comer de su propia mano, delante de los apóstoles y concretamente de San Juan, que le está haciendo esa pregunta. Nos lo recuerda también San Juan. Untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Judas, en vez de ver ese gesto de cariño como un detalle del Señor, como un tratar constantemente de manifestarle su perdón, su cariño, su atención para que él fuera cambiando y transformándose, sin embargo, Judas directamente lo orienta en otro sentido. Y esto es lo que le llevará precisamente a abrir su corazón más plenamente a Satanás, a caer radicalmente en esa tentación, dejarse sucumbir y caer en ese gravísimo pecado. Así, por esas 30 miserables monedas de plata, él venderá a todo un dios. Y ahí tenemos esto que nos dice también San Pablo en esa primera carta a los Corintios. Nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana.
Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Nos lo deja muy claro San Pablo. Él siempre va a ayudarnos con su gracia, nunca nos va a abandonar en ninguna tentación, y de esta manera, como decimos, es algo que tenemos muy claro, ¿no?, en relación a la figura de Judas Iscariote en este caso y de tantos otros. Y en nuestro caso, personalmente, lo mismo, ¿no? Cuando cedemos a la tentación, en vez de tratar de aferrarnos a la oración, como nos manifiesta muy claramente el Señor a través de su palabra, y de esa manera poder estar por encima de esas tentaciones, de esos impulsos, y poder sobrellevar esa circunstancia de la manera más perfecta. Y esto queda claro porque es el mismo Señor el que, hablándonos de esas tentaciones, Él mismo las ha sufrido en su propia vida terrena. Y de esa manera se muestra muy claramente en los Evangelios cuando se nos habla de esas tentaciones que el Señor sufrirá por parte de Satanás durante esos 40 días y 40 noches en el desierto. De esa manera, cuando meditamos estos pasajes vemos claramente cómo el Señor nunca entra en diálogo con el demonio, sino que lo que Él hace es replicarle a todas las tentaciones directamente con las Sagradas Escrituras, con pasajes de las Sagradas Escrituras. De esa manera, incluso Él siendo Dios, no entra en diálogo. Directamente lo que hace es ponerle ahí un freno a sus planteamientos, a esa tentación, para dejarle claro que Él ahí no va a ceder. Pero sin embargo, como nos relata San Lucas, cuando terminan estas tentaciones, nos dice: «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Es decir, las tentaciones continuaron las tentaciones hacia el Señor. Y de esa manera se nos muestra también muy claramente en ese pasaje clave, como también escuchábamos en el Catecismo, ¿no?, cuando el Señor ya está en ese momento tan terrible de esa oración en el huerto justo antes de la pasión. Y ahí nos muestran los Evangelios, concretamente aquí San Mateo: «Cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Es decir, el Señor entra en oración profunda, dialogando con el Padre para igualmente poder superar de la manera más perfecta esa tentación dentro de su humanidad, porque ahí, y se ve muy claramente en lo que el Señor muestra, ¿no?, lo que Él dice, ahí lo que Él manifiesta claramente es pedirle el llevar a cabo de la forma más perfecta la voluntad del Padre, que Él sea capaz de identificar plenamente su voluntad humana con su propia voluntad divina, que es la misma voluntad que la del Padre. Claramente Él entra en oración. El Señor nos muestra con su ejemplo y con su testimonio qué es lo que tenemos que hacer nosotros, pobres criaturas, evidentemente en el caso de la más mínima tentación. Entrar siempre en ese diálogo con Dios, jamás entrar en el diálogo con la tentación o con el diablo. Y nos aparece así en la carta a los Hebreos: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». De esta manera todo un Dios nos comprende de una manera tan plena y perfecta, no solo porque nos ha creado, porque nos conoce, sino porque Él mismo en su encarnación también ha deseado sufrir estas circunstancias de las tentaciones. Evidentemente, sin rastro de pecado, pero sin embargo, sí sufrir esa circunstancia de la tentación en su propia vida. Así, lo que nos deja claro el Señor es en esencia esto: las tentaciones están ahí, contra las tentaciones hay que luchar a través de la oración, con la gracia de Dios, lógicamente también, aprovechándonos de los sacramentos habitualmente, pero luego en el momento clave siempre recurriendo a la oración y siendo conscientes de que el superar esas tentaciones nos ayudará a crecer espiritualmente y precisamente a estar más fuertes por la gracia de Dios contra otras posibles tentaciones que nos puedan ir surgiendo. De esa manera, en la carta de Santiago nos dice el Señor: «Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». El Señor nos lo deja muy claro.
Toda tentación superada siempre tendrá su recompensa. Pues recordemos entonces qué es lo que le pedimos al Señor siempre que recemos el Padre Nuestro. En esta sexta petición, la importancia de poder, con la gracia de Dios, estar por encima de esa tentación, estar fuertes espiritualmente y de esa manera que esas tentaciones nos ayuden precisamente a fortalecer nuestra voluntad, a purificarnos y de esa manera a amar cada día un poco más a Dios y a conocerle más en profundidad. Ya solo nos queda en relación al Padre Nuestro esta séptima petición: y líbranos del mal, que la veremos ya en la siguiente presentación. Lógicamente está muy vinculada con esta que hemos visto hoy. Nada más, que tengáis todos un muy feliz y bendecido día.